Estamos ahora con Fabián Novak, profesor principal de la Universidad Católica y director del Instituto de Estudios Internacionales, la misma casa de estudio. Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Es un gusto estar contigo acá. Al contrario, muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hablar de derecho internacional público. Estamos en ¿Mm? plena crisis de las vacunas o de los compuestos que estaban en pruebas clínicas para hacer vacunas. Y dentro de toda la información que está siendo presentada, hay un lote de aproximadamente 1.200 unidades que a través de la Universidad Cayetano Heredia parecen haber llegado a la embajada china. No unidades que hayan sido traídas al Perú por la embajada, sino que han sido derivadas a la embajada desde la Universidad Cayetano Heredia. Y eso justifica mirar las reglas del derecho internacional público para saber qué alcance, qué significado tiene este evento o qué consecuencias puede llegar a tener. Fabián, ¿qué impresiones tienes en general sobre esto? Bueno, en primer lugar, creo que como a todos los peruanos, hemos recibido todos un gran impacto. Creo que a todos nos ha deprimido saber que había pues un grupo de personas que por privilegio han recibido esta vacuna. De alguna manera eso quiebra el espíritu de solidaridad que todos sentíamos como peruanos, como peruanas. Pero digamos, más allá de eso y hablando desde el punto de vista del derecho internacional, sin duda se abre acá un espacio que de alguna manera ya los medios de comunicación vienen señalando, y es la necesidad de contar con información por parte de la Embajada China a efectos de saber qué cosa fue lo que ocurrió con esas vacunas que tú bien señalas, ¿no? Eh, Obviamente ha habido peticiones de la prensa peruana, de algunos medios de comunicación, según ha trascendido. Sin embargo, lo cierto es que para que esto se viabilice, en realidad sería necesaria una comunicación por parte de la Cancillería. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la Convención sobre Relaciones Diplomáticas del año 61, de la cual casi todos los países del mundo, incluyendo Perú y China, son parte. Y esa convención, ese tratado, establece en su artículo 41 que cualquier comunicación o pedido de comunicación que haya entre un Estado como el Perú y una embajada extranjera acreditada en ese país, tiene que darse por los canales oficiales. Y esos canales oficiales, o ese canal oficial no es otro que el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Bien? Entonces, creo que por ahí tendríamos que empezar a dialogar y es cómo podría darse esta comunicación o qué, digamos, qué trabas o obstáculos podrían encontrar, ¿no? Creo que esa es mi primera impresión. Y dime, Fabián, en tu experiencia, en tu conocimiento sobre las prácticas diplomáticas y derecho internacional, ¿hay antecedentes que muestren que esta ruta puede ser efectiva o puede llevarnos a alguna parte? Bien, tu pregunta es muy interesante porque no solamente abarca lo jurídico, César, sino también la parte política y la práctica diplomática. Sin duda, es muy común que entre los estados se pidan información o se solicite información. En este caso, la Cancillería podría perfectamente enviar una nota a la embajada, que hay que recordar, la embajada china no es la embajada china, en realidad es el Estado chino. La embajada es quien representa política y jurídicamente al Estado chino, por tanto es un diálogo de gobierno a gobierno en realidad, no de Cancillería a embajada, ¿no? El Estado peruano le pregunta a través de su embajada al Estado chino, ¿no? Sobre las vacunas. Ahora, en realidad, al Perú no le interesa qué fue lo que sucedió con todas las vacunas o si los funcionarios de la embajada fueron vacunados o no. Este es un tema que en lo particular no nos importa, pero lo que sí nos importa, creo yo, son dos temas, ¿no? El primero es si es que, cosa que no pudo haberse hecho, pero digo, la primera es obtener una negativa respecto de que se vacunó algún peruano, no obstante no haberse encontrado con el registro sanitario correspondiente. Es decir, no se podía vacunar a un nacional a través de la embajada o por intermedio de la embajada a un nacional sin que el registro sanitario hubiese sido dado. ¿Por qué? Porque eso sí implicaría una infracción del derecho nacional, del derecho interno nuestro, y a su vez implicaría una violación del derecho internacional. ¿Por qué? Porque otra vez esta Convención de Viena del año 61 nos dice en el artículo 41 que los diplomáticos extranjeros acreditados en el Perú están obligados a respetar el derecho nacional.
Es decir, ellos tienen que ajustar su conducta al derecho interno peruano. Y por ende, si se infringe ese derecho interno, se está infringiendo también esa norma de la Convención de Viena. Y por ende generando una responsabilidad internacional al Estado chino frente al Perú. Pero lo otro, que ya tiene que ver más con temas de tu absoluta competencia, el derecho penal, tiene que ver con el hecho de que también nos interesaría saber si es que se vacunó a alguna autoridad o a alguna persona con capacidad de influencia o de decisión dentro del Estado peruano. Porque claro, eso podría implicar un acto de corrupción, violando las leyes penales peruanas y otra vez violándose también el derecho internacional, por lo que ya he explicado. Entonces, creo que esos son los dos puntos que nos importan como Estado. Saber si es que se vacunó a los peruanos, no obstante no encontrarse con el registro sanitario correspondiente, o si se vacunó a alguna autoridad o alguna persona eventualmente con capacidad de influencia y decisión en estas negociaciones que se estaban llevando a cabo con China para efectos de obtener las vacunas. Si eso se diera, creo que lo que más le convendría a China es exponer la verdad, porque tarde o temprano la verdad se va a saber, y si ellos niegan esto y esto eventualmente se hubiera dado, estamos hablando en condicional por supuesto, sería muy grave para la imagen, no solamente ante el Perú, sino ante el mundo de China. Correcto, Yo deja creo que hacer ese es el punto. una evolución. Eh, Voy contigo en punto a que a las autoridades peruanas no tiene por qué importarles si el personal diplomático chino en la embajada china se vacunó o no, aunque es llamativo porque para hacer eso no necesitaban pasar por la importación del lote de vacunas que controlaba la universidad. Les habría bastado usar la valija diplomática, ¿verdad? Pero Claro. hay un tercer escenario sobre el que quiero un comentario tuyo. Describiste lo que habría ocurrido si funcionarios chinos hubieran distribuido vacunas a ciudadanos peruanos o a funcionarios peruanos. ¿Y qué habría ocurrido en el tercer caso si desde la Embajada China se hubiera vacunado a funcionarios diplomáticos de otros cuerpos diplomáticos de países acreditados ante el Perú? Bueno, pasaría lo mismo, ¿no? Es decir, no, digamos, el lote que se trae, recordemos, es un lote que es autorizado por DIGEMIT fundamentalmente para lo que eran las pruebas, los ensayos que se llevaron a cabo en un conjunto de voluntarios y que se podía extender a todas aquellas personas del componente médico, del personal médico, que iban a aplicar esas vacunas y que iban a participar de los ensayos. Pero esas vacunas no fueron autorizadas en su ingreso para efectos de comenzar a vacunar, digamos, a población peruana o a población extranjera, sean diplomáticos o no radicados en el Perú. En consecuencia, creo que eso es lo que nos interesa conocer. Sí, otro aspecto tiene que ver con algo que tú mencionaste al final de tu intervención en la pregunta, y claro, es en qué medida China está obligado, ¿no?, a respondernos con la verdad. Bueno, obviamente, si partimos del principio de la buena fe, que no solamente existe en el derecho interno, sino también en las relaciones internacionales entre estados, China tendría o debería responder, sobre todo si no hay nada que ocultar. Bien. Pero como ya lo dije también, incluso en el caso de que hubiera algún tipo de problema respecto de que se hubiera cometido algún tipo de infracción del derecho interno, creo que en la medida de que esto se canalice a través de los canales diplomáticos y que se evite un escándalo sobre esta materia, digamos, de dimensión internacional, sería mucho mejor para todos. No solamente para nosotros que estamos queriendo obtener esa vacuna para salvar la vida de muchos peruanos y peruanas, sino también porque a China le conviene por su prestigio internacional. En cómo va a quedar su imagen si es que se descubre que eventualmente ha infringido las normas que hemos señalado. De acuerdo. Ahora, este es un tema, Fabián, que me provoca una serie de dudas en términos de su entidad en el derecho internacional. La cuestión sobre la experimentación sobre humanos y las pruebas científicas vinculadas a esto está regulada por una serie de instrumentos de la Declaración de Helsinki de 1964, que tienen además ediciones múltiples y algunos tienen estatuto ante la OMS. Como tú, creo que si aquí ocurrió algo, es mejor que se resuelva, se transparente y se solucione. Pero si esto llegara
a tener una envergadura distinta, este sería un caso discutible ante tribunales internacionales, porque hasta donde entiendo, corrígeme, es la primera ocasión en la que las reglas sobre pruebas clínicas sobre humanos se discuten en perspectiva a un posible caso de corrupción. Hasta donde he estado revisando esto, los casos vinculados al ébola y demás, lo que se ha discutido es el respeto a los pacientes o a los sujetos de las pruebas o a las reglas de equidad en la distribución de las muestras o su uso piadoso. Nunca un caso de corrupción. Esto tendría en su trasfondo el riesgo de llegar a un tribunal internacional. A ver, siempre que hay una controversia internacional, que es una controversia entre estados, siempre hay la posibilidad de aplicar una serie de mecanismos, un abanico de mecanismos de solución de controversias. No solamente una solución judicial o una solución arbitral internacional. Existe, y es siempre el mecanismo al cual los países acuden como primer método, la negociación. La negociación es el método más directo, más rápido y a veces menos oneroso en términos no solamente económicos, sino políticos para los estados. Entonces, perfectamente podría entrarse a una solución negociada. Por ejemplo, se me ocurre sancionando, estamos hablando de la peor hipótesis, ¿no? Que efectivamente existiera algún tipo de responsabilidad en algún funcionario de la Embajada China, pues que se sancione, ¿no es cierto?, a ese funcionario, por ejemplo, declarándolo persona non grata, ¿no? Que es una salida diplomática. Eso está en la Convención de Viena también, en la Convención de Viena del 61. Se le saca a este señor del país, ¿no? Como una señal de reprobación política por el hecho, ¿no?, ilícito cometido, ¿no? Con el compromiso de la embajada, del Estado chino de abrirle un proceso interno disciplinario más allá de otro tipo de responsabilidad que se pueda establecer. Va a depender mucho de qué grado de infracción se haya cometido para efectos de que el Perú busque una u otra salida, pero hay un abanico de posibilidades. Está la negociación, está la mediación, la conciliación, los buenos oficios. Está, por supuesto, como dije, también la solución arbitral y judicial, pero yo dudo que lleguemos a eso. Yo creo que el Perú y me imagino que China no van a querer llegar a una situación de ese nivel. Por eso creo que lo más apropiado es que esto se maneje a través de las cancillerías, que haya mucha transparencia, porque creo que en la medida de que el Perú observe que hay una conducta transparente por parte del gobierno chino, creo que todo se va a manejar de la manera más diplomática y más, digamos, prudente posible. Mi voto porque sí sea, especialmente porque tenemos además un programa de abastecimiento de vacunas todavía en desarrollo. Creo que todos esperamos que se confirme que el gobierno chino no ha tenido una responsabilidad relevante en esta historia y que se abran sus archivos. Un Exacto, sí. escenario final Ujú, para que pueda estar sobre la mesa. sí, Imaginemos que las autoridades peruanas transitan por otra ruta. ujú, Es el tipo de caso en el que es muy probable hay acuerdos de colaboración eficaz y muchísimas delaciones, ¿no? Hay más, ujú. casi 500 candidatos a delatar el modo en que ocurrió esto. Si la Fiscalía peruana obtuviera información que revelara la intervención en estas distribuciones de diplomáticos chinos, ¿cómo operarían las protecciones diplomáticas que ellos tienen respecto a las necesidades de declaraciones y comparecencia de las autoridades peruanas? Bien, muy buena pregunta, César. Bueno, en relación al tema de la inmunidad, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 61 establece tres tipos de inmunidades. Sin embargo, aquí estamos hablando de una sola, que es la inmunidad de jurisdicción en el tema penal. Y en el campo de la inmunidad jurisdiccional penal, la inmunidad es absoluta para los funcionarios diplomáticos extranjeros. Eso lo dice el artículo 31 de la Convención de Viena, y es más, el artículo 29 de ese mismo instrumento es muy claro cuando señala, casi literalmente, te lo estoy diciendo de memoria, que el funcionario diplomático extranjero no puede ser objeto de ninguna, dice, de ninguna forma de detención o arresto. De ninguna forma de detención o arresto. ¿Ya? En consecuencia, hay una inmunidad absoluta. Cosa diferente ocurre en, la inmunidad, en el tema de la inmunidad de jurisdicción
civil o administrativa, donde hay una serie de excepciones. Pero en el campo penal eso no ocurre. Incluso si nosotros revisamos el reglamento peruano de inmunidades y privilegios, utiliza la palabra absoluta. Entonces, en el campo penal. Ahora, ¿esto qué cosa quiere decir? Que no podría eventualmente haber un juzgamiento en tribunales peruanos de funcionarios diplomáticos extranjeros, en este caso chinos, salvo que el Estado chino, por pedido del Perú o de motu propio, renuncie a esa inmunidad. Esa figura está permitida, la renuncia. O sea que el Estado chino diga, bueno, sí, mi funcionario creo que actuó mal, así que levanto, de manera expresa tiene que ser, esa inmunidad y los tribunales peruanos son competentes para juzgarlo. Pero si no hay ese levantamiento, no es posible el juzgamiento. Te pongo dos casos recientes que ocurrieron el 2019, ¿no? Una esposa de un diplomático americano atropelló a una ciudadana inglesa, y esta señora no pudo ser detenida porque era esposa de un diplomático. A ellos también les protege la inmunidad penal. Y esta señora viajó y regresó a Estados Unidos. Es decir, no pudo ser sometida a los tribunales, no estamos hablando de cualquier tribunal, estamos hablando de tribunales ingleses, ¿no es cierto? Estamos hablando de una democracia. Bueno, no pudo ser sometida a ese tribunal. Y lo mismo pasó con un cónsul, ¿no es cierto?, que por maltrato, un cónsul egipcio que maltrató a una mujer y que tampoco pudo ser detenido, ni pudo ser juzgado. Ahora, eso no quiere decir que no hay responsabilidad, la hay, pero es una responsabilidad que se va a asumir a nivel estatal. Es decir, como dije al principio, si es que se detecta que funcionarios diplomáticos chinos violentaron la ley peruana y por ende violentaron la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que los obliga a respetar el derecho interno, la responsabilidad internacional que se genera es del Estado chino frente al Perú, frente al Estado peruano. Es a ese nivel internacional, porque son agentes diplomáticos, agentes del Estado, agentes de representación del Estado chino los que han cometido la infracción. Que el Estado chino en lo interno luego pueda reprimir a estos funcionarios en el campo administrativo penal, ese es otro tema. Es a ellos a los que van a tener la competencia para juzgarlos. Pero nosotros vamos a poder accionar solo en esa vía porque gozan de esta inmunidad. Una última pregunta. Está el canal diplomático que se tiene que construir a partir de Cancillería, pero paralelo, la Fiscalía tiene una competencia internacional basada en los tratados de cooperación jurídica internacional. ¿Cómo coordinan ambos canales o cómo evitar que el impulso de la Fiscalía por sus propias competencias pueda interferir con una eventual mesa de negociaciones de gobierno a gobierno que fije bases para obtener la información que necesitamos y para poder asegurar que en lo que corresponda las negociaciones pendientes terminen? ¿Cómo articulan ambos canales? Bueno, claro, en un Estado democrático como el nuestro, en el que hay separación de poderes, digamos que es más allá de una coordinación, es difícil que el Poder Ejecutivo pueda impedir que el Ministerio Público pueda accionar. El punto es que el Ministerio Público no va a poder ir más allá, no va a poder avanzar, porque no va a poder llegar a juzgar al individuo, ¿correcto? Entonces, eh, iniciar una investigación, ¿para qué? ¿No? Esa sería la pregunta. Ahora, yo he visto casos donde, no obstante que no se debe, pero sí se ha llevado a cabo, incluso en el Perú, digamos, ¿cómo puedo decir? Una ausencia de respeto a lo que es la inviolabilidad, no la inmunidad, sino la inviolabilidad. Es decir, se han dado casos en el Perú y en el exterior donde el diplomático ha sido detenido por la autoridad. Por ejemplo, cuando se le ha encontrado en flagrancia, ¿no? Entonces se le ha detenido, se le ha conducido a una comisaría, se le ha tomado su testimonio, en fin. Pero claro, llegado el momento del juicio, los jueces dicen, bueno, no puedo juzgarlo porque hay una inmunidad que yo tengo que respetar. Correcto. Generalmente el Estado procede inmediatamente a pedirle al Estado extranjero, oye, levanta la inmunidad para poder juzgarlo. En algunos casos se ha dado, en otros no. Y ha habido que liberar a la persona para que ésta retorne a su país. Entonces, yo creo que
tendría que pensarse por parte del Ministerio Público hasta dónde van a poder llegar en esa investigación, ¿no? Finalmente, si la Embajada China, por ejemplo, imaginemos en todos los escenarios, no quisiera dar la información, bueno, no hay forma de obligarlo. No puede ingresar la autoridad policial o la autoridad judicial o el fiscal a un local de la embajada. No porque, y esto es una aclaración que puede ser importante para tu público, que me imagino es muy extenso, César, este, no por lo que a veces dicen en los periódicos o en las películas de cine, de que la embajada china es territorio chino. No, eso no es verdad. Esa tesis de creer que el territorio, perdón, la embajada china es territorio chino, la embajada americana es territorio americano, eso ya se superó a fines de la Edad Media y el derecho internacional, ni siquiera en la Edad Moderna. ¿Ya? No, simplemente está protegido porque goza de inmunidad y de inviolabilidad. Entonces, la autoridad peruana no puede penetrar en esos locales. Hay una protección, una inviolabilidad, no solamente del local diplomático, de sus archivos, de sus documentos. Y aquí estamos hablando de documentos, porque estamos hablando de listas. Entonces, hay una protección que hace complejo el tema, pero no imposible. Y yo tengo plena confianza, no obstante lo que ha ocurrido, que creo que hay que establecer responsabilidades puntuales, pero yo tengo plena confianza en la Cancillería peruana, y más aún ahora conducida por Alan Wagner, de que va a saber manejar bien este asunto, tiene todas las capacidades y los pergaminos de carácter profesional y ético para hacerlo, y yo espero obviamente que se llegue a buen puerto sin, digamos, eh, lastimar la legítima expectativa que todos los peruanos tenemos de conocer la verdad y al mismo tiempo no lastimar la relación de forma tal que puedan verse interrumpidas la obtención de vacunas que son tan necesarias para la población. Muchas gracias, Fabián. Buscando puntos de equilibrio en un ámbito, en un aspecto de este caso que tanto nos duele, que tendrá que desarrollarse también de las relaciones de gobierno a gobierno Perú-China. Gracias, Fabián, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, César, por la oportunidad.